Radio Universidad Austral de Chile presenta Trepidante, el archivo sonoro de la literatura de los ríos. A medio hacer, ni crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán. Trepidante, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. Con ustedes, Cristina Gallardo. Buenas tardes, bienvenidos ya a este segundo capítulo de Trepidante en esta temporada 2025. Vamos a ir de lleno, así, porque tenemos una hora para conversar con nuestra invitada de hoy, que es Mónica Munizaga. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, muy bien, muchas gracias, Cristina, por esta Bienvenida. Y bueno, dije, vamos a ir de lleno, porque vamos a conversar. Lo primero que te quiero preguntar, Mónica, bueno, tú ya tienes una amplia trayectoria en mediación lectora, en fomento lector, una amplia trayectoria en poesía, ¿cierto? Pero hoy estamos con los bordados. Quiero saber qué pasó aquí en este cruce, cómo se cruzó esta información, cómo nace en el fondo esta idea. Bueno, pasaron varias cosas, la verdad, que fueron conjugando, bueno, de una manera como muy, ¿cierto?, sincrónica. Con el tema del bordado, bueno, yo desde ya el 2023, soy parte de las arpilleristas de Angachilla, y antes de eso ya estaba bordando cosas como de manera muy autodidacta, como de arpillera en arpillera con lana gruesa, como muy estilo Violeta Parra. Y ya, mira, justo no traje La geografía de la sangre, que fue un libro que fui bordando los capítulos, que habla mucho sobre el bordado. De hecho, tiene un capítulo que se llama Entramado, como, ¿cierto?, haciendo ese juego con el entramado también de textos, de imágenes, de historia. Entonces ya era una idea que me venía dando vuelta desde hace mucho tiempo. Y bueno, cuando empiezo a integrar las arpilleristas de Angachilla, obviamente agarra mucho más fuerza, ¿cierto? Es un grupo de mujeres maravillosas, de muchos saberes muy diversos, que entonces me fui nutriendo también mucho de eso. Y bueno, y así fue como derivando también en este proyecto que ahora tengo, que lo he denominado Madeja Cuentera, como para agrupar también, que no soy yo sola, sino que tengo un montón de otras personas que me están colaborando, donde estoy escribiendo cuentos, bordándolos y narrándolos. Pero eso, o sea, es un derivado de muchas cosas, de la compañía Cuentacuentos Pajarísticas que tuve también en algún momento. Claro, fue otro proyecto, sí, que no alcanzamos a conversar en este programa, me parece que no. Pero que tampoco es que haya quedado atrás. No, Pajarística está ahí, ¿cierto? Stand-by todavía. Ahí con Danesa Fuentealba, una gran artista visual, que hacíamos libros pop-up inspirados en aves, nos llamábamos pajarísticas porque hablábamos el idioma de las aves, como parodiando ahí o citando a Juan Luis Martínez. Y claro, de esta idea donde hicimos 8 cuentos con Danesa, que yo los escribía y ella los pasaba a distintos formatos, uno de esos cuentos lo bordé. Ya. En esta técnica, como te digo, de manera muy autodidacta, y que bueno, y ahí ya estaba con esta idea, ¿cierto?, de hacer estas arpilleras grandes, bordadas, que la verdad me salió sola. O sea, si me preguntas de dónde, no sé, un día me largué a bordar y empecé a bordar así como en estos formatos grandes, ya, bueno, claro. Y ahí empecé como después a investigar y bueno, literatura y bordado tienen mucho que ver también. Y literatura, bordado y resistencia también. Porque las arpilleras fueron un fenómeno de resistencia en dictadura que es muy importante. Me gustaría también que nos contaras un poco de la historia de las arpilleristas de Angachilla, cómo se construye este espacio.
Las arpilleristas de Angachilla surge en el 2019 en el marco del estallido social. Claudia Cerda, que es psicóloga, que trabaja también en la Universidad Austral, convocó un grupo de mujeres, cuando estaba habiendo muchas cosas autoconvocadas, abordar desde las arpilleras. Ella también ya traía un conocimiento con arpilleristas del Valle del Elqui. Y bueno, y a ese grupo llega Laura Silva, que fue una de las primeras arpilleristas en Chile. Nuestra Laurita, que ya tiene 87 años, fue de las primeras que empezó a abordar en este proyecto que en su tiempo, ¿cierto?, fue el cardenal Raúl Silva Enríquez, donde durante la dictadura mujeres bordaban los horrores que se estaba viviendo en la dictadura, y esas arpilleras se vendían en Europa, iban con un bolsillito clandestino, con cartas donde contaban lo que estaba pasando. Y gracias a eso también Amnistía pudo saber lo que estaba pasando. En ese tiempo no habían redes sociales como ahora, ¿cierto? Mayor comunicación. Y gracias a eso también se hizo presión en el extranjero para que aquí pudiera haber un plebiscito, etcétera. Bueno, y Laurita fue parte de las primeras mujeres que impulsaron ese movimiento y que ahora tenemos el honor de tenerla acá en Valdivia bordando con nosotras. Y este grupo que, como te digo, se ha seguido abriendo y diversificando. ¿Y cuántas mujeres son aproximadamente? Somos 26. ¡Ay, son hartas! Sí, casi un grupo curso. Aprox. Sí, bueno, nunca estamos todas, siempre claro. Lo que pasa, pero nos reunimos periódicamente, todos los viernes, tenemos nuestras sesiones. Sí. ¿Y cómo es esta dinámica de llegar? Porque, claro, uno piensa cuando hablamos de, no sé, de clubes de lectura, por ejemplo, entendemos que todos tenemos que leer el libro y conversamos, pero el bordado, ¿cómo es esta dinámica de las sesiones? Nosotros vamos trabajando ciertos temas, como desde las arpilleristas, ¿cierto? Cuando yo ingresé ya estaban trabajando el terremoto, sus memorias del terremoto, y se hicieron exposiciones en las bibliotecas públicas, en el Centro de Interpretación de Todas las Aguas del Mundo. Hubo como varias instancias ahí. Y claro, yo ya cuando ingresé, ellas ya estaban con ese proyecto ya casi finalizando, digamos, a puertas de presentarlo, pero justo estaban empezando también uno de plantas medicinales. Y ahí sacamos un libro que se llama Botica de la Madre Naturaleza. Pero algo así. Exacto, no lo traje tampoco. Nos pasa. Y bueno, y ahí sí pude participar, y es muy lindo porque es como cada una de nosotras vive. Elegíamos cierta planta medicinal y la abordábamos, y también escribíamos un breve texto de cómo nosotros vivimos esa planta, por qué la usamos, de dónde viene, no sé, me la daba mi mamá cuando era chica, mi abuela recetaba, en fin. Entonces hay mucho saber popular, de hecho ahora mismo están en Temuco, en la UFRO, en una jornada de medicina natural, están en este momento haciendo unos talleres. Sí. Mónica, ¿y cómo... claro, nos explicaste cómo se cruzó en ti, pero yo creo que es bien natural este paso, ¿no? Como de escribir, de la escritura, de el contar y empezar a bordar. Sí, o sea, texto, claro, textil. Sigue siendo texto, exactamente. Y tenemos mucho vocabulario, ¿cierto?, que se asocia lo textil al texto escrito. Al hilado, ¿no? Al hilado, claro, entramar, la trama de la historia. En fin, hay muchas palabras, ¿cierto?, que nos llevan, y que, bueno, los grandes telares, si te fijas, en todas las culturas hay bordados y telares que nos hablan de historias, que son simbólicos, que nos cuentan cosas. Entonces, algo que está muy asociado, como que vamos tejiendo la historia. Y por eso a mí me gusta hablar mucho también de esta madeja cuentera, que es como este nombre de fantasía, ¿cierto?, que le puse a este proyecto, porque siento que es como esta imagen de que hay una gran madeja y que cada uno de nosotros tiene un hilo que nos va conectando. Entonces nosotras ya nos hemos conectado a través de distintas cosas, ¿cierto? Claro. Que a la vez nos conectamos con otros, y vamos como tejiendo estas redes invisibles que nos van haciendo la vida al final, ¿cierto? Entonces yo creo que en eso consiste la vida, como en ir tejiendo lazos. Y bueno, a veces uno suelta hilos, a veces los toma más fuertes, hay unos más débiles, hay unos que se rompen, otros que permanecen ahí pese a todo, unos más elásticos, en fin. Pero tenemos siempre como estamos conectados como con estos hilos, y vamos tejiendo también historias, tejiendo experiencias. Y recordando, ¿no? Recordando, haciendo ese ejercicio de memoria, de estar constantemente contando una historia. Claro. ¿Qué pasó? Eso, como
hilando las cosas. Claro. Como, claro, ¿viste? Hilar el discurso. Bueno, hay un montón de términos, sí, claro, que es maravilloso. O sea, hay para hacer un tremendo estudio. De hecho, a mí me gusta hablar una palabra que acuñé yo, que es texturar, como el mediar la lectura. Bueno, texturar también. Porque además el bordado tiene esta cosa de lo textil, del tocar, del sentir también con el cuerpo, con la mano. O sea, yo no bordo solamente, ¿cierto? Como es un ejercicio completo. O sea, es un ejercicio escritural, finalmente. Exacto, claro. Totalmente. Esa escritura a mano, ¿cierto? Exacto. Es muy parecido. Que se nota cuando tienes rabia. De hecho, claro, el movimiento es muy parecido. Mónica, tú, a ver, ¿cómo surge desde esta bordado? ¿Cómo llegas al braille? Porque eso también es otra patita de lo que queremos conversar hoy día. Sí, bueno, como te decía ya, empecé a bordar. Ojo, que yo antes renegaba del bordado absolutamente, porque soy de las épocas de que tuve técnicos manuales en el colegio. Entonces, claro, en esta asignatura nos dividían a las mujeres y a los hombres. Los hombres construían lámparas, hacían muebles, cosas súper entretenidas. Y muy útiles. ¿Cierto? Y como que había que investigar, en fin. Y las mujeres teníamos que bordar las sabanitas de las guaguas y tejer el chalequito para la guagua. Y yo me acuerdo, séptimo básico, haberle dicho a la profesora, ¿qué sé yo? Yo no quiero ser mamá. Bueno, ahora tengo 3 hijos que los adoro, pero en séptimo básico no estaba pensando en ser mamá, en bordar la sábana para la futura guagua. ¿Qué me importa a mí? O sea, quería hacer la lámpara de mis compañeros, no estaba... Claro. Y bueno, me revelaba completamente. Mi mamá es muy buena tejedora y todo. Entonces ella me hacía los trabajos que me pillaban igual, me da lo mismo, en fin. Me arrancaba de clase. Es otra historia. Entonces como que para mí el bordado era una cosa así como la tira de... No sé, como me cargaba, esto como de ser señorita bordando, como que... Y que estuviera todo tan perfecto, me cargaba. Pero claro, después cuando ya empecé a conocer a figuras como Violeta Parra, las arpilleristas... Pero como, eso fue mucho después. No, después, la U y el bordado me agarró después. Ya con los hijos nacidos, sin sabanitas bordadas. Claro, que no tuvieron su sabana bordada. En otro, claro. Pero, o sea, esto viene de hace poquitos años también, 2018 empecé a bordar por ahí. Pero bueno... En el fondo ahí ya como que adquiere otra cosa. Y fue como, de verdad que fue una cosa muy de necesidad de empezar a abordar. Entonces, muy loco como llegó a mí. Pero bueno, el braille me fui. Sí, el braille. Yo, a ver, como por el 2015, claro, estaba embarazada de mi hijo menor y tuve una estudiante acá en la U, Belén se llamaba, que ella es ciega. Nació prematura, le pusieron mal el oxígeno, quedó ciega. Y bueno, la tenía en los cursos de literatura infantil y juvenil, y hablando mucho de la ilustración, el libro álbum, los colores. ¿Y qué hago con esta chica que está en mi clase y que no ve esto que yo le estoy explicando, que ella nunca ha visto los colores? Entonces, obviamente ahí mi misión como profe, ¿cierto? Es cómo adecuo esto, cómo lo trabajo, conversando también con ella, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Y ahí yo dije, pucha, tenemos que llegar a todos y todas. Además, en un periodo súper sensible, embarazada, que uno nunca sabe la guagua. Sí, entonces ahí empezamos a hacer cosas súper bonitas con la escuela en Sullivan, que ya había estudiado ahí. Un abanico, ¿te acuerdas del abanico de esos tiempos? Sí. La agrupación cultural que existía. Empezamos a hacer también voluntariados en la Sullivan. Hicimos audiolibros también gracias a Radio Bach. Hicimos libros textiles. Y bueno, yo aprendí muchísimo de Belén. Y dije, en realidad estamos súper al debe. Después también me pasó de haber tenido una alumna con hipoacusia y también empezar a investigar, ¿cierto?, sobre cómo fomentar la lectura con sordos. Pero igual hay más material ahí. Todavía estamos muy, muy al debe con los ciegos. Y bueno, después empezó con esto del bordado y siempre tenía esta idea de, bueno, si el bordado es relieve y el braille es relieve, bordemos braille. Pero ¿cómo se borda braille? En fin, pero estaba ahí la idea. Y se lo planteé a mis súper arpilleristas, que me encanta porque son un grupo súper motivado. Se lo planteo a Marian Lutsky, que también es otra muy motivada.
a Flor Ángel Mesco, otra, o sea, una mujer súper motivada, a la Pati Moller del CEUM, la Flor Ángel del Conservatorio de Música. Y postulamos un proyecto INES, Conocimiento más Género, que está todavía en curso ese proyecto, que se llama Bordados que Trinan, producto multisensorial textil para escuchar y leer con las manos. Entonces, a partir de versos de Felipe Munita y de Paulina Jara, empezamos a bordar versos en braille, y que son versos que además hablan sobre aves, entonces también está el componente medioambiental, que para mí también es muy importante en toda mi obra, si tú te fijas, está ese componente. Y Flor Ángel compuso música para esos poemas en flauta. Entonces quedó un producto maravilloso que está ahora en el CEUM, lo vamos a itinerar por algunos lugares. Y ahí, bueno, empezamos con esto y Luisa Poblete de UH Inclusiva nos hizo una capacitación en braille, más Cristina Martínez de la Sullivan, también con la Organización de Ciegos del Sur. Bueno, y empezamos a aprender braille y a transcribir estos versos al braille y abordarlos en braille, en fin. Pero yo me embalé, como suelo embalarme. Y una vez que ya habíamos como agarrado el punto, en fin, este verano empecé un proyecto personal desde la madeja cuentera de bordar una gran tela en braille con un poema mío que dialoga con otro poema de Gabriela Mistral sobre el río. Claro. Entonces ahí tenemos el componente de nuestro río con el río de Elqui de Gabriela Mistral y este gran bordado en braille que es como un diálogo y un poco también, si bien Gabriela Mistral no habla directamente de los ciegos, ella sí siempre miraba, ¿cierto? Como a los no quiero decir la palabra desvalíos, que es la que se me viene a la cabeza, pero sí a los que en el fondo, a los menos mirados de la sociedad o a los que están... Siento que que con las personas con discapacidad visual estamos muy al debe. Ahora, el braille no es algo que manejen todos los ciegos. No, de hecho, poca gente, porque bueno, muchos ciegos, muchas personas también quedan ciegas ya adultas, por diabetes, glaucoma, o más degenerativo. Afortunadamente, la tasa de natalidad o gente que nace ciega ha disminuido mucho. Los sistemas, como lo que le pasó a Belén, del oxígeno mal puesto, también ha disminuido esas formas, digamos, como de que a veces pasaba que prematuros, ¿cierto?, tenían esos problemas, en el fondo de desprendimiento de retina por un oxígeno mal puesto. Todo esto lo he preguntado con oftalmólogos y con neonatólogos, no se me ocurrió a mí, digamos, pero en esta investigación que ha sido muy linda. Y afortunadamente hay pocas personas ciegas de niños, pero ha disminuido esa tasa. Porque hubo un tiempo en que sí tú los veías, uno lo notaba, digamos, que eran parte de la sociedad cuando, no sé, uno caminaba por la calle. Hoy en día ya no se ve menos, efectivamente. Pero también... pero igual existe. Existe, claro. Entonces me parece súper interesante este proyecto porque aborda el tema de la lectura. Tú necesitas ver. Entonces, ¿cómo vemos? Exacto. O sea, ¿cómo abordamos la lectura desde la discapacidad visual? Exacto. Y eso es como... O sea, sí, yo siempre, como que mi gran caballo de batalla ha sido el democratizar los espacios de lectura, el llegar a la lectura a todos los espacios, no solamente desde el aula formal, que es desde donde educo también a mis estudiantes, sino que a todos los espacios. O sea, la biblioteca del UH tiene 2 libros en braille, claro, que de hecho uno se puede leer porque el otro es solamente para sensibilizar. O sea, en esta universidad, imagínense, un libro que puede leer estudiantes ciegos, y hemos tenido estudiantes ciegos. Claro. La biblioteca municipal tiene una colección, pero claro, falta actualizarla. Es caro igual poder como producir braille por el tipo de papel, en fin, pero no es imposible tampoco. Entonces yo creo que hay que aunar esfuerzos, hay que volver la mirada a los que no ven con los ojos, que no es que no vean, ven de manera distinta. Claro. Ven con las manos, ven con los oídos, ven con los olores, con las sensaciones.
todos vemos de maneras distintas al final. Claro, lo que hay en bibliotecas son audiolibros que están como en estas bases de datos, pero igual también es engorroso llegar a esos, esos espacios, ¿no? Hay poca gente que lee en braille porque, claro, afortunadamente ahora hay más audiolibros, hay programas también que te traducen, ¿cierto? Hay un montón de cosas. Pero el braille igual es lindo. Y yo digo, ¿sabes qué? No pierdes. Claro, es como es aprender una lengua. Exacto. Es como, no sé... Como aprender música, me gustaría, ¿no? Claro, aprender a leer partituras. Claro. Aprender a leer en francés, no sé, en inglés, el idioma que tú... Es otro idioma. Y es muy lindo. Y también concientizarnos sobre esto. Yo no es que maneje el braille, identifico letras más visualmente que táctil, pero igual es muy bonito. Por ejemplo, con mi hijo más chico, que te cuento que inspiró también desde el embarazo, claro, él igual identifica o está más atento, como me ha acompañado también a estas capacitaciones, porque bueno, típica no le quedó otra que acompañar a la mamá. Se va fijando ahora en el ascensor, en distintas cosas, como, oh, mira mamá, hay un número en braille, o Entonces igual es bonito que también los niños se acerquen a eso, que nosotros como ciudadanos empecemos a sensibilizar. A sensibilizar y a conocer otra lengua. Exacto. Oye, antes que nos vayamos a otra temática, me gustaría que mostráramos, no sé si podemos, ahora mismo ya, este gran lienzo. Son 2,30 metros que no van a alcanzar a verse acá completamente. A ver si... Claro, por lado y lado. Aquí está, mira, todos ahí, estos son puntitos. Esto es un lado. Claro. Vamos a ver. Ahí vamos. Eso. Claro, todas estas partes de acá son los puntitos. Acá están las palabras. Claro. Y arriba está su y traducción. traté ahí como de que cada palabra, claro, para que tú puedas ir como identificando también las letras en braille a medida que lo vas leyendo y tocando. Y tiene también este otro componente, que lo hablamos harto con Belén, de lo textil, de las texturas, que en el fondo, en este caso, porque todas las telas son distintas, entonces sí, hay telas más frías, telas suaves, telas rugosas, se quedan como una textura de río también, como piedritas o estas como rugosidades, en fin. Entonces, y por este otro lado está el poema de Gabriela Mistral. Y bueno, este es un tapete que se llama Hay un río que sabe tu nombre, que es un verso de Gabriela Mistral. Y ahí está el poema, ¿cierto? Que quizás lo podemos leer. Mira, esta parte de donde estás tú. Y a mi río que canta y que silba, yo le oigo aquel... yo le oigo aquel silbo que llaman. No me digan que es de Farío, yo lo escucho en mi noche callada, porque su voz me la conozco como mi cuerpo y como mi alma. Y aquí está, a ver si se puede ver Gabriela Mistral escrito. Claro, acá también se ven. Y aquí también las texturas. Exacto. Entonces es un libro para tocar, para escuchar. ¿Lo has expuesto? Este está recién terminado. Ay, no te puedo creer. Muchos meses bordando, como te decía, investigando incluso estas texturas. Ya, y lo bordaste en... Esto es CREA. No es CREA. Es CREA. ¿Es CREA? Sí, como muy de señora, el nudo francés, súper remachado para que se pueda tocar bien y no claro, se desarme. Eso te iba a preguntar. El nudo francés puede bailar si no lo dejan muy bien. Claro, como todas estas terminaciones, porque si es para tocar, se necesita ser fuerte, digamos. Sí, que nos pasó también que el primer bordado que tienen hay unas letras como de gelatina, no sé si una niña así, ay, son como de gelatina, se me mueven. Entonces ya no, hay que reforzarlo, hay que no se le quede bailando. Oye, ¿cuánto tiempo tardaste? Todo el verano, pero o sea, es que estos tiempos, me acosté a las 5 de la mañana algunas veces, embaladísima bordando, o no sé, iba a pasear a algún lago y me lo llevaba. En fin, o sea, tiempos de vacaciones bordando. ¿Y esto punto fue por todo punto. Tuyo, la puesta de las texturas de las telas? Me ayudó Nancy Arnés, de las arpilleristas de Angachilla. Ella pasó como la máquina por todas estas telas. Claro, yo bordé todo. Hice el poema que dialoga con el de la Mistral, seleccioné el de la Mistral, obviamente.
Y toda como puesta esto de la máquina, digamos, claro, de coser, yo no coso a máquina, lo hizo la señora Nancy, y también lo forramos, porque la idea es que esto se pueda extender y, bueno, y tocaros en una mesa así grande, pero que esté forrado, porque si no, a mí me gusta que se vea al revés siempre, pero en este caso no, porque se iba a terminar deteriorando y se iban a romper. Claro, ahora, ¿cómo es la mejor forma de poder exponerlo? Si es como colgado sobre una mesa. Sobre una mesa. Ya. Sí, y unas personas por un lado y otras por otro, grupos pequeños. Entonces, claro, porque la idea es tocarlo. Colgado no lo tocarías tan bien. Tocarlo, sentirlo, claro, ir viendo letra por letra. Es como meterse en esta experiencia sensorial y a la vez también esta mirada hacia el río, hacia cómo podemos sentir el río desde distintas formas de ver el río. Porque también lo puedo ver escuchando el río, sintiendo la brisa del río. En fin, así que aquí está mi gran... Oye, precioso, es precioso. Qué lindo, sí. Sí, como te digo, eso fue un trabajo así muy de hormiguita, que bueno. Claro. Ahora con respecto al río, hay una pregunta que les voy a hacer a todos. A ver, a todos. Los que pasen por este programa, de 2025, porque has trabajado, ¿cierto? Toda tu vida, ¿cierto? De mediadora, de profesora, la has hecho acá en el sur. Y eso ha sido para ti una decisión política, una decisión poética. ¡Wow! Bueno, fue una decisión por amor. Ya. Que puede ser política y poética, depende de cómo se vea. Pero claro, yo nací y criada en Santiago, me vine en el 2004 a Valdivia. Y sí, al mantenerme en Valdivia, porque el amor se va, pero he seguido en Valdivia, claro, como una decisión de vida, de familia, y sí, poética podría ser, de este entorno. O sea, yo todos los días agradezco tanto vivir en este entorno. Claro, por lo que significa, además, porque todo el mundo podría pensar que en Santiago es mucho más fácil hacer todo, en fin, pero tú también has construido una forma de entender la mediación lectora. Yo creo que ese trabajo también es muy tuyo, ¿no? Y sabes que, mira, no me había hecho esta pregunta en mis 21 años ya en Valdivia, pero ahora que lo dices, en realidad sí, hay una decisión también política, que el otro día lo hablaba con mis estudiantes de la U, de también yo he tenido la suerte de poder salir mucho fuera de Chile a mostrar el trabajo que estamos haciendo en Valdivia. De hecho, este mismo trabajo de bordados que trinan, fui a un congreso en Italia el año pasado, y les decía también esa emoción de que gente, o sea, de verdad yo puedo decir que conozco gente de todo el mundo. O sea, tengo amigos en todos los continentes y conozco así a todo el mundo, o casi todo el mundo. Pero no sé, he podido tener la suerte de conversar con gente del Tíbet, sin haber ido al Tíbet, digamos, claro, pero como en estos congresos, sobre todo tan internacionales, con gente de Rusia, de Kirguistán, de un montón de lugares así súper exóticos, que deben ver igual de exótico a Chile. Claro. Y en el fondo poder saber que en esos espacios, en esos lugares, o sea, en la biblioteca del Tíbet hay un libro de Valdivia y que habla sobre Valdivia. Porque también me he preocupado de eso, que en todos los lugares a los que voy llevo libros míos y también de otros autores valdivianos. Entonces también es un mostrar que aquí en el súper sur del mundo, que nos pueden estar poniendo como el ejemplo de lo más exótico, claro, ¿cierto? Se están haciendo cosas. Y eso le recalcaba a los estudiantes. O sea, nuestra universidad fue la primera universidad de Chile en tener asignaturas de fomento lector. Ahí gracias a Felipe Munita, ¿cierto? Que empezamos a hacer la línea de certificación en fomento lector para pedagogía en lenguaje. Bueno, después hicimos el diplomado, ahora queremos hacer el magíster. Y eso no es menor, porque claro, descentralizamos un montón y que en la región de los ríos se están haciendo tantas cosas a partir, ¿te acuerdas de los encuentros de mediadores de lectura? Sí.
que hicieron que tanta gente se conectara, que salieran tantos proyectos lindos y que ahora uno ve que la región está llena de actividades, que se hacen muchas cosas. De darse cuenta que nadie estaba tan solo. Exacto, y eso fue un impulso gracias a todo el trabajo que hemos hecho desde la universidad también. Entonces sí, como que quizás, claro, mi decisión primera a los 20 fue el amor. No te voy a decir que era esta visión política de que íbamos a ser pioneros en Chile. No. Pero sí ahora, sí, lo veo así. Cada vez que voy en el fondo en representación de la U, de Chile, a, no sé, a congresos, a seminarios que me han invitado, como que me siento súper orgullosa de que, claro, desde Chile y no desde Santiago, desde el sur de Chile, con la lluvia, con los ríos. Siempre muestro muchas imágenes también de Valdivia, de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. Y decir, bueno, desde acá estamos haciendo esto. Y es súper lindo. Y además eso también poético, porque de verdad yo cada vez que cruzo el puente para llegar a hacer clase a la U, o cada vez que, no sé, con todo, ¿cierto? O sea, poder hacer clases mirando el botánico, ver el río todos los días, o sea, de verdad que es un lujo. Es un privilegio, sí, absoluto. Totalmente. Sí. Ahora, con respecto a la mediación lectora, a los libros infantiles, se publica mucho libro infantil. Y yo quisiera que nos dijeras a todos los auditores en qué hay que fijarse. Estamos conversando con Mónica Munizaga en este trepidante, porque hay mucho libro, se publica quizás demasiado libro infantil y no todo es bueno, ¿no? De partida tenemos que tener siempre claro el criterio de literatura. O sea, independientemente si es literatura infantil, juvenil, tiene que ser literatura. Y la literatura no dice todo explícitamente. La literatura nos conmueve. La literatura va más allá, ¿cierto? La podemos ver más allá. No termina con la primera lectura. Y eso es tan válido para los libros de adultos, ¿cierto? Como para los libros de niños. Claro. Y ese tiene que ser nuestro criterio básico. Sacar ese carácter moral, didáctico, que ha cargado por siglos la literatura infantil, la enseñanza, el valor. Quiero un libro que hable sobre la amistad. Exacto. Hoy día mismo ponía ese ejemplo, por ejemplo, en la clase. Así como, vamos a trabajar el Quijote porque habla de la amistad. Porque Sancho Panza era muy amigo de... No, o sea, ¿quién leyó el Quijote? O sea, me matan si llego a decir eso, ¿cierto? Pero ¿por qué los libros infantiles sí? Vamos a hablar, entonces no peleen porque mira, claro. No, la literatura surge como literatura, tiene que ser primero. Después, si es que lo quiero ver como amistad, como idea, bueno, ahí lo veré yo, ¿cierto? Yo como lectora, digamos. Pero sacar ese adultocentrismo también de que quiero que el niño entienda, que se forme con lo que yo quiero que sea bueno, y que el pobrecito no va a entender porque su cabeza no puede... Mentira, los niños entienden mucho más que nosotros. Entienden un montón. Mucho más que nosotros mismos. Pero todo esto que me estás conversando... no está en ningún plan y programa. De hecho, es todo lo contrario. Es muy impresionante. Terrible, porque y las editoriales, muchas tienen eso también. Sí, porque en el fondo estamos nadando contra la corriente todo el tiempo. Entonces, claro, uno tiene el privilegio de poder entenderlo así, de que tuvo acceso a los libros y de que pudo hacer lectores a sus propios hijos en base a lo que uno sabe. Pero llegan al colegio y es todo lo contrario. Sí, aunque cada vez está cambiando más esa realidad. Pues no por algo llevamos tantos años, sí, ¿cierto? Desde la universidad formando en esta línea. Entonces sabemos que hay muchos profesores que ya están titulados hace años que saben de esto, ¿cierto? Claro, lamentablemente hay otras políticas, bueno, por algo... ¿cierto? Está pasando lo que está pasando con SLEP y todo eso, que no me voy a meter ahí. Pero hay otras políticas muchas veces, ¿cierto? Que, bueno, se contraponen, pero yo creo que igual, o sea, si lo vemos del 2009 que partimos con estos temas, como le gusta decir a Felipe Munita, desde principios de siglo que estamos estudiando esto, me encanta, porque desde principios de siglo hasta ahora ha cambiado mucho el panorama. El panorama de los mediadores, de la literatura infantil, de la concientización, de la educación también, de las bibliotecas escolares. O sea, yo siempre me gusta verlo como en positivo, que estamos remando y se están viendo los resultados.
todavía se carga con eso. Pasa ahora que estamos a puertas del Día del Libro, que pasa mucho, ¿cierto? Que No, claro, todos quieren la actividad del Día del Libro y olvidarse el resto del año. No, porque se transformó también en un bien de consumo, ¿no? Exacto, la lectura. y disfracémonos, ese día es el día del disfraz más que del libro, en fin. Independientemente que sí, hay muy buenas intenciones detrás, no estoy criticando eso, ojo, pero sí, quizás darle una vuelta de que, bueno, que todos los días sean Día del Libro. Claro. Sí, sería muy interesante. Mónica, trajiste ahí una lectura, porque no nos vamos a olvidar de tu ser poeta, porque no es solo bordadora, mediadora, es también escritora, poeta, y ahí tienes 2 libritos. Me dijeron el otro día, tejedora de libros, me encantó. ¡Ay, qué lindo! Bordadora de libros, en realidad. Sí, mira, este es el último, que también está bordado. Y bueno, un homenaje a mi abuela paterna, que se llamaba Inés, y bueno, y mi segundo nombre también es Inés, y que ella bordaba. En esta negación después fui como desenterrando cosas también, que es lo que realmente estoy negando, ¿cierto? Y aquí sí se ve el revés del bordado. Ah, sí. Son bonitos los reveses, me gustan a mí también. Me encantan, sí. Miren qué lindo este revés, como con sus nudos, con sus imperfecciones. Atreverse también a mostrar que no tenemos por qué ser tan perfectas todo el tiempo. Nos equivocamos y qué tanto. Sí, es cierto. No pasa Pero nada. Podemos leer. Esa era la idea, Mónica. Perdón. Ya, Inés. Inés, ¿qué se esconde en tu nombre? Hay un linaje que me habla. Cuerpos muertos, almas titilantes, guerreras que surcaron caminos por hebras enredadas de una misma madeja. Somos mujeres sin tiempo, unidas al hilo infinito que nos sostiene, cuerda umbilical en la vigilia, hacia el amanecer, rueda que avanza, desordena, cambia. En tu nombre se acunan las cosas que no queremos decir, el miedo a ser por ser siempre demasiado, la puntada que dejó una marca en la tela cuando quisimos desarmar. Retomamos el hilo, reanudamos el punto hacia atrás, con tinta de lápiz, recuerdo de niña, dejo que tu caricia roce mi vuelo nocturno. Bordabas una alfombra de flores geométricas, la simetría del universo dibujado en hebras de colores. Se borda también al revés. Los nudos ayudan a que no se suelte y deshaga todo. Yo me anudo hecha bolita para no caer por completo. Dejo bordar mi centro, una misma sangre hilada. La vida va quitando y dando, tira y afloja, como un zurcido hilvanado que se recoge para contener la tela. Tu nombre, mi nombre, son el marco de la trama que nos tocó vivir. Inés, Inés, ¿dónde se esconden las letras que ya no se pronuncian? A propósito de Inés, oye, qué curioso que te hayas ganado el proyecto Inés Género, ¿cierto? Sí, como que lancé este libro. Sí, como esas cosas, no sé. Algo ahí quizás, algún hilo invisible movió mi abuela en el más allá. Este proyecto está en curso en este minuto. Sí, ya lo estamos cerrando en realidad. Ya. Es un proyecto que sí, ya va súper avanzado. Nos quedan un par de itinerancias. ¿Ya has itinerado por la región? Sí, por escuelas con estudiantes ciegos, porque además este proyecto se une a otro que se llama Para Leer el Mundo, Lectura e Inclusión, que fue una subvención municipal que tuvimos con la agrupación Vuelo Blanco, donde nos pudimos capacitar sobre libros táctiles y bordados en braille. O sea, y braille, en realidad bordados en braille no existe. Ah, bueno, claro. Somos pioneros. Me encanta esto de ser pionera. Primera universidad. La primera. Muy te voy a poner en aprietos. Te voy a poner en aprietos. Magíster en literatura, o sea, en fomento lector. Hacemos una pausa musical. Me encanta. Va lento, pero ya. Vamos. No, bueno, es un trabajo porque hay que generar plan y programa, en fin. Y sabemos que la UNO está en su mejor momento como para andar pidiendo recursos. Claro. Pero bueno, ninguna crisis dura para siempre. Pero el diplomado tuvo muy buena... Sí, por lo mismo. Queremos seguir como
está esa proyección de magíster, está la comisión, no es Claro. que no estamos en pañales, pero bueno, sabemos que también eso no es el mejor momento para estar pidiendo recursos, pero va. Pero va. No, Qué bueno. no hay mal que dure 100 años, así que vamos a salir de esta Algún día. crisis y vamos a tener magíster. Encuentro de mediadores. Eso está difícil. Lo mismo, Ya. recursos, siempre está el tema de los recursos. Los 2 últimos los hicimos súper a pulso, demasiado pulso. Ahí nos asociamos igual con la Feria del Libro de la Corporación Cultural Municipal, pero en realidad también, ¿sabes qué pasa? Que, claro, cuando partimos los encuentros de media hora de lectura, 2010, 2011, era lo único que se hacía en la región. No habían, o había muy poco. Era una de las pocas cosas que se hacía. O sea, se hacían muchas cosas a nivel individual, pero lo macro, como macro de juntarnos, de traer invitados internacionales, de hacer todo eso, fue como una de las primeras iniciativas también que se empezó a hacer a nivel regional, a nivel, ¿cierto?, como más macro. Viste, de nuevo pioneros. Pero ahora se hacen hartas cosas y eso está súper bien, porque en el fondo quiere decir que efectivamente había una necesidad, ¿cierto?, concreta, que supimos observarla, supimos acogerla y que se armaron muchas redes muy lindas también desde ahí. Vemos muchas iniciativas que han surgido o de estudiantes de nuestro diplomado, ¿cierto?, o del mismo encuentro mediador, o de otras partes también, ¿cierto?, la mesa territorial del libro. También ahí Helen Urra ha hecho un trabajo súper bueno, en fin. Desde muchos sectores se están haciendo muchas cosas. Entonces también observamos los 2 últimos encuentros que ya no es esa necesidad, ¿cierto?, que era como el evento, sino que hay muchas cosas. A veces incluso hay una saturación de cosas. Sí, pues uno no puede ir a todo. Uno no puede ir a todo. Antes era junio, encuentro mediadores, y no había más en junio. Después, claro, como nos asociamos con la Feria del Libro, era octubre, y en octubre estaba lleno de cosas, o sea, o noviembre, lleno de cosas. Entonces, por ahí también dijimos, bueno, las cosas también tienen su ciclo. Y quizás eso, nos gusta ir de pioneros. Entonces busquemos algo nuevo, braille, abordar en braille. Claro. Entonces ahora estamos, bueno, pero no se descarta, sería lindo, porque sería ya la 10ª versión, alcanzamos a hacer 9. Entonces también decimos que, bueno, si vamos a hacer un 10º, que sea el 10º, claro, no una cosa así media. O sea, al último tuvimos que hacer, no sé, lucatón para poder tener un coffee. Insisto, no estamos en el mejor momento para pedir recursos, así que hay que... No, y también yo me imagino que hay varias cosas que tienen que ir decantando. Igual Sí. es poquito tiempo de no hacerse, ¿no? Entonces hay que también darle esa otra vuelta. Sí, y quizás, esa otra reflexión. cambiar los formatos. Exacto. Antes eran 2 días súper intensos, 3 días partió siendo, la verdad. Hasta el tercero fueron 3 días súper intensos. Y bueno, quizás ahora la gente tampoco tiene, como que el antes y el después de la pandemia, la gente no tiene 2, 3 días para dedicarlo completamente a ir a una capacitación, por muy entretenida que sea. Claro. Y está bien, es parte de cómo lo que ha ido sucediendo también. Entonces, Oye, Mónica, antes que se me acabe el tiempo, preguntarte qué falta por democratizar en términos de lectura en la región. ¿Cuáles son, consideras tú que son esos puntos a los que todavía no...? pucha, podrían haber muchas cosas, ¿cierto? Y muchas cosas que probablemente se me están escapando en este momento, pero desde donde estoy yo, ¿cierto? Estoy abogando mucho por el tema de la discapacidad visual, específicamente, pero ampliado también a otras discapacidades. Estos bordados también, me faltó mencionar que no solamente para los niños ciegos, sino que para todas las personas TEA, por ejemplo, el tocar es súper importante, la textura. Y cómo también lo textil nos calma. Siempre estamos con una tela, ¿cierto? Ahora tengo una tela aquí, tengo otra acá, o sea, la ropa constantemente, ¿cierto? Dormimos con una sábana, o sea, siempre hay telas que nos tocan, que nos cobijan, que nos abrazan. Entonces, por ahí también, o sea, trabajar como eso, como las distintas necesidades de las personas. Ese es mi lado, digamos. Pueden haber otros,
No estoy diciendo que todo el resto no pase nada, digamos, pero desde ahí yo quiero seguir abogando por esto sobre todo eso. Hay poco material para los ciegos, estamos viendo poco a los ciegos, valga la redundancia. Estamos nosotros más ciegos de los ciegos. Con esa reflexión entonces nos quedamos. Gracias, Mónica. Ha sido una muy linda conversación de esta temporada 2025. Así que proyecto financiado por el Fondo de Todas esas cosas que se tienen que decir, pero las va a decir la cortina, así que vamos a cerrar. Nosotros nos encontramos la próxima semana con Walter Heffler. Así que vamos a estar entrevistando también a Walter. Eso, y nada más que decir. Muchas gracias, Mónica. No sé si quieres decir un cierre, una despedida. Agradecer y súper contenta que este proyecto, ¿cierto?, haya podido ver la luz. Sabemos todos los que trabajamos por proyectos, esto mismo que decíamos, encuentro mediadores de lectura, y que si nos ganamos en fondo. Sí. Es maravilloso cuando este tipo de proyectos pueden tener continuidad y es un gran aporte también. Sí, es un apoyo, así, un apoyo importante. No, sí. y este programa es un gran aporte también a todo, a difundir también. A la difusión. También vamos a estar en radios de regiones, así que eso implica incorporar el proyecto. Así que también te vas a estar escuchando saludo para las regiones. Nada más que agregar entonces. Nos encontramos el próximo viernes. Chao, chao. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Entrepidante. Volveremos a escribir plegarias para musitar, antes de escribir aquellos poemas que creeremos no haber escrito nunca. En Radio Universidad Austral de Chile, en el 90.1 FM de Valdivia y en el canal 52 de Telefónica del Sur. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura.